Y estamos con Alejandro Salas, exministro del expresidente Pedro Castillo y hoy también parte del equipo, no solo legal, ¿no?, sino político, incluso del entorno del expresidente Martín Vizcarra. ¿Cómo está, Alejandro? Muy buenas noches. Omar, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Vamos un poco, no nos olvidemos dentro de todos estos conflictos que hay entre Ministerio Público, Congreso, partidos políticos, que hay un proceso en curso contra otro expresidente de la República, que es el señor Pedro Castillo. Y los juicios de Pedro Castillo avanzan, digamos, bastante agitados. Hoy hubo una situación particular entre Willy Huerta, quien fuera ministro del Interior, el último ministro del Interior, además del expresidente Pedro Castillo, y el general Raúl Alfaro, quien era en ese momento, cuando Castillo da el golpe el 7 de diciembre, el comandante general de la policía. Vamos a escuchar un extracto porque el exministro se salió un poco de control en la audiencia. Y justo entra la llamada del ministro del Interior. Yo lo tenía grabado como ministro del Interior en la pantalla de mi celular. Entonces le dije, perdón, el ministro del Interior. Y contesto y me dice el ministro Alfaro, estoy en Palacio de Gobierno, me voy a comunicar con el presidente de la República. Y me comunico con el presidente de la República y el presidente me dice, general, cierra el Congreso, saque a todos los que están adentro, no permita que nadie ingrese, intervenga a la Fiscalía de la Nación y la Fiscalía y dé seguridad al domicilio del señor Aníbal Torres, de la premier Betsy Chávez y al domicilio de sus padres. Yo le respondí, señor presidente, ¿cuál es el motivo para intervenir a la Fiscalía de la Nación y para hacer el Congreso? Me dijo, esos detalles se los va a dar el ministro. Racional. Sí, señor Huerta. Sí, señor Huerta. Sí, señor Huerta. ¿Eres interés? ¿Ya? ¿Te tiene que saberse la verdad acá? Por supuesto. Este proceso electoral es saber la verdad. Por supuesto, claro que sí. Yo soy un mentiroso. Señor Huerta, tenga la bondad de respetar, señor Huerta, cualquier intervención, señor Huerta, tenga la bondad, señor abogado, converse con su cliente, señor Huerta, señor que se Huerta, retire el señor acusado. Huerta, Ya. usted no puede exaltarse así, señor Huerta, y ofender a los testigos, porque de esa manera no se le va a restar credibilidad a nadie, señor Huerta, tenga la bondad, señor Huerta, tenga la bondad, ¿ya? Pues si no vamos a dispersar su porción de la sala de audiencia. Bueno, ahí está, ojo que el testimonio es del comandante general de la policía, Alfaro, que era en ese momento la cabeza de la policía, que dice, sí, Huerta me llamó a pedirme que cometa esa ilegalidad. Alejandro Salas estuvo justamente en Palacio de Gobierno ese día 7 de diciembre cuando Castillo dio un golpe. ¿Tú pudiste presenciar eso? ¿Viste que Willy Huerta hizo llamadas? ¿Fuiste testigo de esa situación? No, porque yo estaba fuera de todo ese escenario. En otro ambiente. Yo estaba en el ambiente Quiñones. A mí me tocó declarar el jueves que pasó. Así es, así es. Estuve fuera de ese escenario. Willy Huerta estaba digamos, en la sala donde se dio el mensaje de golpe. A puerta cerrada, ¿no? Él y Con los otros actores que, bueno, vienen siendo inculpados, menos el ex ministro Bobbio, en este caso, ¿no? Pero hay que entender el lado humano, creo yo, ¿no? Willy Huerta, yo lo que te puedo decir de Willy Huerta es que siempre ha sido una persona muy educada y muy pausada, muy tranquilo, ¿no? A mí me apena mucho ver esta situación, sin embargo, con la justicia pues corresponde tener paciencia y saber colaborar con ella, ¿no? Que creo que es lo que corresponde. Es por eso que el magistrado creo que hace bien la tingencia para que el letrado que acompaña a Willy Huerta, digamos, le dé la pausa de calma, ¿no? Que creo que es lo que corresponde en esas circunstancias. Claro, sin embargo, el testimonio que da el general Alfaro tiene mucha congruencia con el momento y el discurso que dio Pedro Castillo, ese discurso golpista donde él dice, oye, bueno, desde acá se interviene, se cierra el Congreso, se intervienen las instituciones como el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional. Si él da ese mensaje, anuncia ese mensaje a los peruanos, era lógico que le pida a su ministro del Interior que llame al general para que cierre el Congreso y detenga a la fiscal de la Nación. ¿Qué es lo que se está evidenciando ahora, digamos, en todo lo que es el marco del proceso del desarrollo judicial? ¿No? Recordemos que todos los testigos que pasan por este proceso pasan por un interrogatorio por parte del Ministerio Público, que es quien en este caso ha ofrecido a sus testigos, y pasan por un contrainterrogatorio de los abogados de los inculpados. Finalmente, quien escucha todas estas intervenciones y quien determina y quien decide, quien analiza la información de calidad que en un proceso penal llega, son los jueces, son los magistrados. Entonces ellos están analizando absolutamente todo, ¿no? Pero es interesante que incluyan, digamos, o puedan incluir en la investigación, está incluido en realidad a Willy Huerta. ¿Por qué? Porque no solo investigan al presidente por rebelión, sino también por conspiración para la rebelión, donde necesitas más de un actor evidentemente. Entonces, si el excomandante Alfaro dice, oye, a mí me llamó Willy Huerta, es evidente que estuvo en medio de este grupo de personas que intentaron intervenir las instituciones democráticas del país. Claro, eso dentro del campo, digamos, nuevamente procesal se llama la teoría del caso, ¿no? Entonces la teoría del caso se va desarrollando en virtud también a los hechos y a las pruebas. Parte de las pruebas son los testimoniales, las pruebas documentales, y es lo que se está viendo, digamos, en el desarrollo de este marco del proceso judicial, ¿no? Que, como te digo, quien finalmente va a analizar todo este contexto son los colegiados, ¿no? Que están desarrollando el proceso. Me pareció escuchar en tu participación de esta semana que decías, claro, que tú le dijiste a Castillo, al expresidente, usted cometió un delito. Sí, usted leyó un delito. Usted leyó un delito. Sí, se lo dije, claro que sí. Pero ¿crees que cometió el delito?
Mi punto de vista en ese momento y mi apreciación fue esa. Lo que pasa es que independientemente de lo que le pueda suceder al país, siempre el marco del respeto a la Constitución tiene que estar por encima de cualquier situación. Fue mi apreciación. Hoy, ya como testigo, pronunciarme y generar, digamos, un tema, digamos, de un prejuicio, creo que ya no me corresponde. Le corresponde, digamos, a los jueces que están evaluando el caso, ¿no? Alejandro, te pido unos segundos, vamos rápidamente a una pausa y venimos con más. Conversando con el exministro Alejandro Salas, se quería entrar a otro tema justamente, que es el tema del momento y la decisión que está tomando el Ministerio Público de iniciar diligencias para investigar si determinados partidos como Fuerza Popular, como el partido del señor Carlos Álvarez, son partidos que podrían haber caído en ilegalidad y eventualmente cerrarlos, como ocurrió con el partido de Antauro Humala. Digamos, hemos escuchado a Luz Salgado, por ejemplo, y a Keiko Fujimori decir que esto constituye que la Fiscalía se ha convertido en un actor político. ¿Cuál es tu apreciación? Que no es así, que el suelo está parejo. ¿Por qué se asustan, no? Si el Ministerio Público abre algún tipo de investigación es justamente para indagar, para preguntar sobre hechos que recaen en una denuncia que considera tienen razonabilidad para poder investigar. Si esa denuncia no tuviera razonabilidad, in limine, la Fiscalía archiva la denuncia. Pero si ha visto elementos, lo que corresponde es correr traslado e iniciar las investigaciones preliminares y no tienen por qué asustarse. Yo he visto el comunicado de Fuerza Popular, Omar, donde dice pretenden anular a Fuerza Popular. No, acá quienes anulan candidatos son ellos. Pero entonces lo que me está diciendo es que el Ministerio Público sí ha encontrado elementos suficientes para no descartar la denuncia de plano y abocarse a investigarlo. Evidentemente le genera preocupación, ¿no? Pero por supuesto que la labor del Ministerio Público, aparte de defender la legalidad, es también perseguir el delito. Es la naturaleza propia de dicha institución. Entonces, si encuentran algún elemento que es razonable para investigar, que no significa que él es culpable, vamos a empezar a investigar, pues se abren las diligencias preliminares para empezar la investigación. Lo que cabe es allanarse a la investigación, no reclamar, no saltar al techo. Y por último, si esos indicios razonables se constituyen en pruebas suficientes que van a llevar a un proceso judicial, bueno, pues que recurran a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que quieren desaparecer, ¿no? Para defender sus derechos políticos, ¿no? Que se sometan a las investigaciones, que estén tranquilos. Y eso lo dices porque justamente otros partidos políticos en el Congreso inhabilitaron a Vizcarra y ahora ustedes están en la Corte. Fundamentalmente ellos, en mayoría, Fuerza Popular, fue quienes impulsaron, ya obviamente después se hizo multipartidario, el tema de inhabilitar seguramente a quien tiene la mayor posibilidad de ser el próximo presidente del Perú, ¿no? Claro, pero el Congreso de la República sí es un espacio netamente político, ¿no? Con fines además políticos y espíritus políticos. El Ministerio Público debería ser una entidad técnica, eso esperaríamos. Pero es que el Ministerio Público no se está metiendo en un tema político. Está investigando una denuncia porque es su trabajo. Le cayó una denuncia al Ministerio Público y tiene que investigar. O sea, lo que hace más bien el Congreso como un foro político es abusar del derecho para inhabilitar sin ningún tipo de razonabilidad. Cuando no existe siquiera sentencia sobre un ciudadano, lo inhabilitas, le das una muerte civil política por los años que ellos quieran, ¿no? Entonces, yo creo que deberían mantener la calma, someterse a las investigaciones y no asustarse. Muchísimas gracias, Alejandro Salas, exministro de Pedro Castillo, hoy justamente en el partido del expresidente Martín Vizcarra.